Instrucciones fundamentales. Parte 2. Empleo de la espada de llama azul. De pie, a solas en tu habitación, vuelve tu atención a tu poderosa presencia Yo Soy. Cálmate, tranquilízate completamente. Eleva el brazo y toma con la mano tu espada flamígera azul. No hay diferencia en que sea visible o no para ti. Después, siente la mano de tu cuerpo mental superior ponerse sobre tu mano. Pide entonces a tu cuerpo mental superior que seccione todas las líneas de fuerza que has creado en una cualquiera de tus incorporaciones. Vuelve lentamente sobre ti mismo, haciendo el gesto de cortar todas las ligaduras, todas las líneas de fuerza emitidas por el corazón central de tu actividad. Sé consciente del poder invencible de tu espada flamígera y quedarás de una vez por todas y para siempre libre de toda conexión con la discordia. Algunos de entre vosotros podréis experimentar un asombroso sentimiento de liberación y de descanso. Pedid que esto se mantenga para siempre. Llama a continuación a tu cuerpo mental superior y pídele que consuma completamente por un rayo de llama azul todas las líneas hasta sus más lejanas extremidades. En este servicio de importancia extraordinaria que puedes cumplir para ti mismo, no olvides que es tu presencia Yo Soy la que manda con su autoridad y que es tu cuerpo mental superior el que obra por tu brazo humano. Queridos estudiantes, necesario es que hagáis lo que precede. Siempre las fuerzas siniestras en este mundo han conseguido destruir las organizaciones creadas para la expansión de la luz, pero ante esta actividad Yo Soy, son impotentes. Ciertamente es terrorífico y amargo el odio de estas fuerzas destructivas generadas por la humanidad. Obran ellas a veces a través de individuos de forma humana, pero este es el menor de los peligros a los que se está expuesto. Inútil es extenderse sobre este punto. Por vuestras llamadas, las entidades desencarnadas serán arrebatadas de la tierra. Mas, estad siempre en guardia. La expansión de vuestra luz llegará a ser suficiente para tener a las entidades a distancia, porque sienten un invencible temor a las puntas aceradas de la luz. Algunos de vosotros tenéis urgente necesidad de hacer llamadas dinámicas y por otra parte, nadie debe jamás reposar sobre sus laureles. Protección. Pide a tu cuerpo mental superior que se sitúe detrás de ti y que te rodee con sus brazos. Lo hará inmediatamente y experimentarás la sensación física de su luz colmando tus sentimientos. Cuando pides a tu cuerpo mental superior que cargue cualidades de los maestros ascendidos, un maestro envía su energía cargada de la cualidad deseada antes de que ella te penetre, lo mismo que a tu cuerpo mental superior que te envuelve. Tu cuerpo mental superior atrae la energía y la sustancia del maestro a tu sentimiento e incluso a tu carne y fija esta viviente perfección en ti. Ninguna imperfección humana puede recalificar esta sustancia perfecta del Maestro Ascendido, y de esta manera tienes en ti una parte de sustancia calificada de perfección eterna, y esta vibración se difundirá en tu entorno. Instrucción de nada. Cuando sientas que la irritación comienza, contrae el diafragma y elévalo. Este acto físico equivale a cerrar la puerta a toda discordia exterior, porque, queridos hijos de la luz, solo por el plexo solar puede la discordia tener contacto con vosotros. Con un poco de práctica llegaréis a excluir toda discordia.
No mencionamos, sino excepcionalmente, ejercicios físicos porque en el mundo exterior ha sido atraída vuestra atención sobre una muchedumbre de prácticas que son muy peligrosas. Directiva práctica concerniente a la conversación. Cuando sea indispensable discutir una situación determinada, antes de comenzar la discusión, que las vibraciones no producirán registros en la estructura atómica de vuestros cuerpos o en vuestros cuerpos de deseos. Que cada uno de vosotros se entrene en hacer esto. Recordad esto. ¿Qué es lo que hace que tengáis determinación? La inteligencia y la energía de vuestra presencia. Extracto de un discurso de Saint Germain. Durante 400 años he tratado de infiltrar en el pensamiento de los seres en Europa el poder de esta instrucción, yo soy, y no pude reunir el suficiente número para crear un foco de luz. Hoy son castigados por su indiferencia a esa luz. Había un príncipe alemán que me escuchaba con todo su corazón, pero cuando llegué al punto de decirle, te es necesario afirmar el poder de la luz, respondió, oh Saint Germain, no puedo hacerlo, no me atrevo. Le dije, tú con la comprensión de los poderes de la luz, ¿tú no osas confiar en estos poderes que te sostengan? Respondió, lo siento, pero no tengo valor para ello. Y tuve que retirarme. Hubiera podido yo cambiar a través de él toda Alemania y toda Austria, y hubieran sido desconocidas las condiciones que prevalecen hoy. Muchos discípulos en Europa se encuentran hoy en el mismo punto y se apartan con arrogancia humana de esta enseñanza, creyendo poder desafiar a la ley y a Dios. Su suerte no será envidiable, porque la tiranía de los sentidos humanos les arrastrará, por fuerza, a sufrir privaciones y a una agonía inexpresables. Mis queridos amigos, permitidme informaros que en vuestros días la humanidad se encuentra en una bifurcación del camino de la vida. Debéis tomar uno u otro sendero. Tomando el bueno, seguiréis a la luz. Nadie fuera de ustedes puede decirlo. Pero si hacéis una llamada a vuestra presencia, con gran determinación y fervor, vuestra presencia os dirigirá hacia el justo camino, incluso sin que vuestros sentimientos exteriores se percaten. Información concerniente a algunos de los grandes seres que invocamos. Saint Germain, nuestro maestro bien amado, es el ángel Deva de la llama violeta. Él gobierna el templo de esta llama que se encuentra en el círculo electrónico del Sol. Es el hijo del poderoso Arcturus, uno de los 7 Elohim de la creación. El nombre de Saint Germain es Freedom, libertad. Es la cualidad divina de su ser. Saint Germain significa simplemente santo hermano. La diosa de la justicia es el rayo gemelo de Saint Germain. Él es el Chohan del 7º rayo y él preside el consejo de los Chohans. Sucederá al gran Sanat Kumara como señor de la tierra. Saint Germain toma toda la acción directa en los asuntos de este mundo. Durante el período de 10.000 años, comenzado en 1932, la tierra queda bajo la acción del rayo violeta para su purificación. Hace 70.000 años que Saint Germain ministra conscientemente en la tierra. Fue el profeta Samuel y San José, el protector de Jesús y de María. El deseo de su corazón, que es la voluntad divina, es que hayan en la tierra de las naciones seres humanos parecidos a los maestros ascendidos. Este deseo está en vías de manifestación gracias a la luz y el amor que la humanidad y la tierra irradian desde que la actividad Yo Soy se difunde por la tierra. El servicio prestado a la humanidad y al planeta mismo por los hijos de la luz, que conocen su propia presencia Yo Soy y que dan su amor y energía en la forma prescripta
por los maestros ascendidos supera toda comprensión humana, y la amplitud de los resultados obtenidos ha traído sobre la actividad Yo Soy primero la atención y luego la asistencia de las diversas jerarquías celestes. Por nuestra presencia Yo Soy podemos entrar en contacto conscientemente con los más puros y magníficos seres, porque la vida es una y todos los grandes seres responden con alegría a las llamadas y a los mandatos de perfección dados en el nombre y por la autoridad de nuestra presencia Yo Soy. Gracias a la pureza y el valor heroicos de sus dos discípulos americanos, el señor y la señora Bayard, nuestro bien amado maestro Saint Germain ha conseguido difundir en el público la instrucción y las técnicas de realización de la poderosa presencia Yo Soy. Godfrey es el nombre del maestro ascendido que fue el señor Guy W. Bayard en su última incorporación. Hizo la ascensión el 29 de diciembre de 1939 en el centro espiritual del Royal Typhoon. Habiendo ganado tan recientemente la victoria de la ascensión, está él muy cerca nuestro por el amor y la compasión divinas de su corazón. Su cualidad divina es obediencia, es decir, aceptación de la divinidad del hombre. Los discípulos americanos le llaman aún familiarmente Daddy. Es de una ayuda constante, incluso en las más pequeñas circunstancias de la vida cotidiana. Responde siempre a toda llamada en lo concerniente al cuerpo. Su rayo gemelo es la señora Edna Bayard, cuyo verdadero nombre es Lotus. Lotus es siempre. Está el mensajero de Saint Germain en los Estados Unidos y trabaja con una devoción admirable para la expansión de la luz en su vasto campo de acción. Conviene reservar un amplio espacio en nuestro corazón a estos dos seres admirables, que nuestra poderosa presencia Yo Soy les bendiga y les envuelva en la llama de amor de su oración para siempre. Gran director divino, es el iniciador y la autoridad sobre todas las corrientes de vida de la humanidad. Es andrógino y jamás ha vivido en un cuerpo engendrado sexualmente. Fue gurú de Jesús y de Saint Germain. Es por consiguiente nuestro gran gurú. Por su propia autoridad ha ofrecido consumir los 2/3 de la acumulación destructiva de todos los discípulos del Yo Soy, que empleen bastante llama violeta para consumir el tercio restante. Oficia él en la India, Himalaya, en el centro espiritual llamado Gruta de la Luz. Las corrientes de fuerza electrónica que él manipula hacen que sea casi terrorífico mirarlo. Solo su amor iguala su poder y su magnificencia. El velador silencioso. Ser grande y majestuoso que domina a toda una jerarquía. Tiene ante él el cristal cósmico en el que ve el reflejo de todas las actividades de la Tierra. Es un señor del gran sol central, cuya actividad es independiente del Logos. Señor Maitreya, es el gran iniciador. Fue la luz emitida por los discípulos de Saint Germain la que atrajo su atención en octubre de 1937. Nada, nuestra amada, es una dama maestra del planeta Marte. Hizo la ascensión 700 años antes de Jesús. Siempre estuvo al lado de Saint Germain como inspiradora de las civilizaciones pasadas. Su instrucción concerniente a la verdadera significación del servicio divino es notable y ha sido aceptada por Saint Germain. Cuando contempláis una hermosa puesta de sol de color rosa pronunciado, habéis de saber que es la radiación de nuestra querida Nada, que ha dicho que envuelve la tierra con sus sábanas rosas a fin de que la humanidad tenga un buen reposo. Victory,
gran maestro del planeta Venus. En la noche del 31 de diciembre al 1 de enero de 1931, descendió acompañado de 12 maestros del planeta, o más exactamente, del Sol Venus, a fin de asistir a la Tierra y a la humanidad. Desde entonces, reside permanentemente en el centro del Royal Teton. Como su nombre indica, irradia un extraordinario poder de victoriosa realización, no habiendo conocido jamás el fracaso desde hace centenares de millares de siglos de manifestación. Es notablemente bello, posee un jardín magnífico y nos ha rogado vayamos a visitarle. Kuan Yin, nombre chino de la diosa de la misericordia. Su rayo gemelo, víctima de la fuerza siniestra y de los magos negros, está retenido en el campo de luz. Ha hecho voto de permanecer en servicio hasta que todos los humanos estén purificados y libres por la ascensión. Pelyeur es el gran maestro que gobierna el reino en el centro de la tierra. Hace allí un tiempo magnífico, siempre luminoso y con una atmósfera de presión igual. Mantiene el equilibrio de la tierra junto con Polarus, que gobierna los polos. Dioses de las montañas. Himalaya hizo que tuviera preeminencia la cadena que lleva su nombre. Meru gobierna la cadena de los Andes y reside en el lago Titicaca, el más alto del globo y en un sitio encantador. Tabor gobierna las montañas rocosas y su residencia se encuentra en el Colorado, en los alrededores de Denver. El dios de los Alpes reside en la montaña rosa, que es igualmente el foco de concentración de la luz de la estrella secreta de amor. Esta radiación comenzó a tocar la tierra durante el ministerio de Jesús, pero solamente en Galilea. Al presente se extiende por toda la tierra. El 3 de marzo de 1951, los rayos de la estrella secreta de amor del planeta secreto que guarda la Tierra y del Sol Venus tocaron la Tierra en ángulo recto y en conjunción por primera vez. La triple actividad de los 3 cuerpos celestes ha sido anclada en la Tierra. Cosmos, un poderoso ser que salió del silencio el 22 de julio de 1939, gobierna 2 rayos secretos. Él ancló en esta fecha en la Tierra, haciendo así 9 el número de los rayos. El poder de los 3x3, el poderoso cosmos, representa para la Tierra y para nuestra corriente de vida lo que nuestra presencia representa para el yo externo.